Nos visita al estudio de Faro Televisión Antonio Carrillo Alcalá, un ceutí de corazón que se fue hace mucho de su tierra, pero que no la olvida y que ha regresado para visitarla. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Efectivamente, soy ceutí de nacimiento y de corazón. Nací un poco más arriba de donde estamos, en la calle Teniente Arrabal número 3. Lo que ocurre que, como muy bien has dicho, luego ya mi vida fue cambiando. Me fui a vivir a Tetuán, después me fui a estudiar a Málaga, luego a trabajar a Sevilla, vuelta a Málaga. Un poco distintos cambios, pero yo siempre, como muy bien has dicho, he llevado a Ceuta donde hay que llevarlo, que es en el corazón. Y explícanos un poco cuál es el motivo por el que precisamente regresa. Bueno, intento regresar cada vez que me lo proponen o me lo propongo, ¿no? Pero en esta ocasión mi buen amigo José María Campos, que como embajador de la marca Ejército, el embajador que es aquí en Ceuta, me hizo el ofrecimiento. Ya me hizo un ofrecimiento el 20 de septiembre y estuve en el centenario de la Legión, y ahora me ha invitado a que le acompañe mañana a un viernes regulares, que tenía una ilusión por conocerlo, y que forma parte también un poco de esos eventos que me gusta, y que muchos días me veo en vuestra edición digital. No solo le gusta lo castrense, también la economía. De hecho, está involucrado, es consejero del Consejo de Economía de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España. Me gustaría saber un poco, desde su punto de vista, sí, ¿en qué punto está la economía ceutí? Bueno, yo efectivamente llevo toda mi vida vinculado al mundo asociativo empresarial. Fui fundador de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Anteriormente había fundado la Confederación de Empresarios de Málaga, secretario general fundador. Sigo vinculado a la Confederación de Empresarios de Andalucía, a la COE a nivel nacional, y en el Consejo Económico y Social, como bien has dicho, a nivel nacional en el grupo empresarial. Y bueno, y he tenido también mucha relación histórica con la Confederación de Empresarios de Ceuta, desde la época en que José María fue presidente, y luego ahora también pues en la persona de Arantxa, de la presidenta. Bueno, yo intento estar al tanto de lo que ocurre en mi tierra, y efectivamente, bueno, pues la economía ceutí no es que pase en este momento por los mejores momentos, pero bueno, hay que ser absolutamente optimista y hay que hacer una apuesta de futuro, y hay que seguir trabajando y buscando la forma de que la economía siga, despunte y levante. Es verdad que ha habido problemas, que si frontera sí, frontera no. Bueno, pues eso es un tema que está ahí, pero que hay que intentar con los propios medios salir adelante, y lo que hay que hacer también es que hay que apoyar y mucho a los empresarios que hay en Ceuta. En Ceuta hay muy buenos empresarios, pero que hay que apoyarlos, y sobre todo lo que hace falta es que surjan más vocaciones empresariales. Habla de optimismo. ¿Qué puntos a favor tiene Ceuta para que se desarrolle un poco más a nivel empresarial? Bueno, Ceuta tiene a favor, primero, que Ceuta está a 2 pasos, como quien dice, de la península. Es decir, Ceuta no está en absoluto alejada, y además hoy día hay muchos medios de comunicación que te permiten venir y demás. Tiene también a su favor la propia situación geoestratégica, y la situación. Tiene a su favor también un puerto, que lo fue en su momento muy importante, y que hay que ir poco a poco recuperando. Ahora se está desarrollando todo el tema de cruceros y demás, pero aparte de eso tiene que volver a tener un mayor dinamismo, porque el puerto siempre ha sido una seña de identidad de esta ciudad. Y ahora también hay un sector importante de empresarios del sector del juego, del sector de las apuestas, del sector de las nuevas tecnologías, que son empresas de I+D+I, que bueno, que han apostado por esta ciudad, y yo creo que esa apuesta es muy buena. Ha mencionado la conexión con la península, que es cierto que nos separa el estrecho. Hay quien puede ver esto como una desventaja. De hecho, por ejemplo, la Confederación de Empresarios, una de las cosas que resaltaba era los tiempos en aduana, que al final se atrasaban, por ejemplo, a la hora de los productos, de llevarlos, traerlos. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Bueno, yo creo que es que eso, efectivamente, yo sé que la Confederación está siempre peleando por intentar que se agilice toda esa situación y que se considere lo que es
una ciudad más de Andalucía prácticamente, puesto que estamos pegados a Andalucía o somos parte también de Andalucía, ¿no? Y entonces que se agilice todo el tema burocrático, todo el tema que permita la entrada de productos y sobre todo la facilidad para que las personas se desplacen, entren y salgan, y eso active las relaciones económicas y demás. Yo siempre he destacado que hay empresarios de Ceuta con una proyección hacia la península, pero que muy importante. Es decir, hay grupos empresariales en la península que también residen o básicamente están aquí, pero que han salido de aquí para instalarse en sectores importantes. Estamos hablando de empresas como Baeza, que en el sector de los temas hídricos y tal es una empresa importante, una implantación importante en Andalucía, pero que exporta y que vende por todas partes. Estamos hablando de la familia Borrás, que tienen el tema de cafés Caturambú, que ahora se traen creo que es a Sevilla, una fábrica de cacao que había en Madrid. Esos están también en el sector de la automoción. Estamos hablando de Chocrón, la joyería, estamos hablando de Ruiz Perfumes, estamos hablando de Trinitas de servicios integrales. Es decir, hay empresarios que desde aquí se han proyectado a la península, pero no han dejado o siguen teniendo un pie en esta ciudad, y yo creo que ese tipo de relación hay que intensificarla. Habla de intensificar. ¿Qué otras cosas o qué otros puntos se podrían incluso mejorar o potenciar a nivel económico? Yo creo que hay un punto importante que es el tema turístico. Esta ciudad tiene atractivo porque la propia ciudad en sí es muy atractiva, las vistas de esta ciudad, los enclaves, todo eso, y eso hay que potenciarlo, y para eso lo que hay que hacer es un plan estratégico específico del tema turístico, y además con profesionales del sector que de alguna manera vendan hacia el exterior, hacia la península sobre todo, las bondades, y que de alguna manera destierren esa imagen que algunas veces se proyecta de la ciudad, pero también esa otra imagen que cuando vienen y se van encantados, como diciendo, yo no pensaba que esto era así. Pues esto era así. Esta es una ciudad, aparte de muy bonita, es una ciudad a la que también hay que apoyar en la parte turística y que de alguna manera sea atractiva con lo cual probablemente haya que hacer algún tipo o algunas inversiones en materia de promoción en determinados espacios que permitan, y luego habrá que abaratar seguramente los costes para que la gente venga con más facilidad. Precisamente ha sido testigo de esa imagen que se ve desde fuera de Ceuta. ¿Podría concretar un poco más qué comentarios o con qué se encontró cuando pasó de Ceuta a otros lugares? Bueno, curiosamente, pasé de Ceuta a Marruecos, a Tetuán, y siempre tuve una visión de Ceuta. Ceuta para mí siempre ha sido mi tierra, y eso es importantísimo. Es más, en alguna ocasión yo siempre decía que esta era una ciudad dual, que tenía dos cosas de todo, desde los autobuses, desde esto, desde la posición A, el Hacho, es decir, es una ciudad con muchas dualidades, y yo siempre he vendido, entre comillas, si se puede expresar así, el cariño hacia esta ciudad, y he intentado trasladar a las personas que me conocen y a las personas, es decir, yo he ejercido de caballa siempre, y es que creo que hay que hacerlo más en los que estamos, los ceutíes de fuera, como dice mi buen amigo José María. Debemos volcarnos mucho más en convencer a los demás de que es importante venir a esta ciudad, que es importante conocerla, y cuando vienen se llevan una agradable sorpresa, y lo que hay que hacer es que vengan más gente a llevarse esa agradable sorpresa. Retomando el tema económico, la apuesta aquí es la economía azul y verde. Es algo que aparece en los discursos políticos una y otra vez. ¿Qué análisis hace de esta economía? La economía azul, la economía verde, eso está en todos los discursos políticos, no solo los de aquí de Ceuta. Es verdad que una ciudad como esta, que está rodeada de agua por todas partes, que tiene unos fondos marinos preciosos y demás, pues hay que insistir en los temas de la economía azul, no solamente en lo que es el tema de aprovechamiento del medio marítimo, sino también, pues todo el tema relacionado con la náutica, que la ampliación del puerto
puerto deportivo o la mejora del puerto deportivo, que atraiga a más gente de aquí, que bueno, en verano yo sé de mucha gente que está en la Costa del Sol y no tienen ningún tipo de pereza en cruzar, y bueno, yo creo que lo que hay que es facilitarle también los espacios para que digamos la infraestructura que permita hacer eso. Y luego, bueno, la economía verde, que también, hombre, aquí el pulmón digamos verde desde el punto de vista agrario no lo tenemos evidentemente, pero sí tenemos unas zonas que creo que son, aparte de que son muy bonitas, que debemos cuidar. Hay otra área que también se potencia mucho, que es la del juego, la ha mencionado. ¿Es una apuesta 100% segura? ¿Es un buen nicho de mercado? Hombre, parece que se ha producido una llegada de empresas que se dedican a esta actividad. Yo no conozco muy bien el sector, pero sí sé que, bueno, que tengo entendido que la llegada aquí se produce en cierta forma por el hecho de tener una licencia de un país de la Unión Europea. Y entonces la historia de cuando Inglaterra, Reino Unido, se sale de la Unión Europea con el tema del Brexit, el tema de muchas de estas empresas que tenían su sede en Gibraltar, cambian y deciden instalarse aquí. Bueno, pues lo que hay que hacer ahora es cuidarlas y mimarlas para que no se vayan. Y si pueden venir alguna más, pues por supuesto muchísimo mejor. Y luego no hay que perder de vista, yo he dicho que el tema de que las empresas estas se vienen aquí, se instalan aquí, de alguna forma pues por tener el marchamo de estar en una ciudad de un país de la Unión Europea, lo que no tenemos que perder de vista por nada del mundo es precisamente la Unión Europea, Bruselas. Es decir, la ciudad tendría que tener no digo una delegación permanente, pero sí una presencia lo más permanente o lo más seguida posible en Bruselas, haciendo lobby. Es decir, haciendo lobby, intentándose enterar de todas las medidas que se pueden producir y de todas aquellas medidas que la Unión Europea pueda realizar que podamos traer para acá. Eso es importante. Yo he sido una persona que en su momento, a raíz de la entrada cuando España entró en la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea entonces, empecé precisamente a ir con muchísima frecuencia. Yo iba 2 o 3 veces al mes a Bruselas y bueno, y de esa ida a Bruselas pues yo conseguí una serie de ayudas y conseguí alguna serie precisamente para la organización empresarial, con la ayuda de la Confederación de Empresarios de Organizaciones Empresariales, que tiene unas oficinas en Bruselas y que actúan como lobby. Es decir, no hay que tener miedo a utilizar la palabra lobby. Es decir, usted hay que estar allí pendiente de todo lo que se está cociendo y todo lo que pueda ser beneficioso para nosotros. ¿Y en qué punto se encuentra Ceuta y su presencia en Europa? ¿Cómo lo analiza? Bueno, ahora mismo desde luego no tiene presencia en Europa que yo sepa, pero se puede hacer utilizando, por ejemplo, los mismos servicios a través de la propia Confederación de Empresarios de Ceuta, su vinculación con la COE y la oficina que tiene la COE en Bruselas. Desde ahí se puede hacer esa labor de lobby, es decir, que eso, o algunos despachos profesionales que también lo hacen, evidentemente. Pero creo que hay que estar pendiente de lo que se está produciendo a nivel europeo. Habla de empresarios, empresas, pero es cierto que en Ceuta el sector público tiene mucha fuerza. ¿Cree que está equilibrado? ¿Cree que habría que impulsar un poco más el sector privado? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista? Yo creo que efectivamente hay que impulsar más el sector privado y yo creo que hay algunas actividades realizadas o que están siendo realizadas por empresas vinculadas o próximas al sector público y que yo creo que de alguna manera lo que hay que es privatizar más servicios para ponerlos en manos de empresarios locales y de jóvenes empresarios que sean capaces de sacar adelante esos proyectos, privatizando algunos de los aspectos públicos que efectivamente el peso del sector público en la ciudad es importante. Entonces lo que hay que intentar es, yo no digo, a lo mejor no se puede llegar al equilibrio, pero ir acercando posición. Una de las novedades de las que se habla en la calle últimamente es esa aduana comercial que ya se ha puesto en marcha, que ya ha pasado el primer camión. ¿Qué valoración le da? Porque hay quien es reticente y hay quien lo ve como algo positivo. Bueno, yo entiendo que si empezara a funcionar como tiene que ser una aduana, será positivo.
Lo que pasa que hay que ver un poco, yo veo en algunas declaraciones que he leído o que he visto unas dosis de optimismo enorme y luego al final, si pasa un camión nada más para allá y otro para acá, te quedas un poco descolocado. Yo creo que lo que hay que ir a una aduana normal, donde cuando tú vayas a pasar un producto hacia allá, se paguen los derechos de aduana que haya que pagar y cuando venga para acá igual, es decir, lo que es una aduana. Y bueno, y eso efectivamente será interesante. Además, si eso facilita sobre todo la llegada de ciudadanos de Marruecos, pues bueno, ahí hay también un turismo potencial que en otras épocas ha venido han venido mucho y siguen viniendo. Lo que ocurre que hoy día, bueno, pues vienen, están aquí, pueden pasar el día o pasar los días, pero luego pues no pueden pasar absolutamente nada. Yo creo que eso hay que hacerlo, hay que flexibilizarlo como una aduana normal. Que hay que pagar derechos de aduana en un momento determinado cuando se pase un producto, bueno, pues hay que pagarlo. La entrada no fue a la primera. ¿Cómo considera este hecho? Porque en Ceuta costó un poco más, hubo varios intentos. Yo, sinceramente, no desconozco cuál es, o yo creo que mucha gente desconocemos en qué consiste ese procedimiento. Ahora tú pasas uno para acá, otro para allá, he hecho 2 conatos y no he podido, pero ha ocurrido en Melilla también, es decir, que no es un tema exclusivo de aquí, cuando por otra parte en Melilla históricamente había una aduana, de siempre, una aduana comercial, la hubo siempre, aquí no. Aquí, bueno, pues una decisión que en su momento tomó el país de enfrente, en gran medida un poco por facilitar o por facilitar las cosas a Tánger. Y bueno, y eso de siempre se ha ido quedando y ahora es el momento. Hombre, si ahora se instaura una aduana comercial, como tiene que ser, yo creo que eso sí es positivo para la ciudad. ¿Cuáles son los grandes desafíos a grandes rasgos que tiene esta aduana comercial por delante, ahora que acaba de empezar? Que funcione. Yo creo que el tema es que funcione bien. Y ahora mismo todavía, bueno, pues es una incógnita, no se sabe muy bien, pues, y entonces eso de alguna manera deja a la gente un poco en expectativa. Antes mencionó el hecho de impulsar más al empresario, darle más lugar, darle más sitio. ¿Qué más se puede hacer? Es decir, ¿qué iniciativas se pueden promover para tratar de darle más lugar en todo el espacio? Yo creo que una cosa importante es la formación profesional, que los jóvenes se incorporen a la formación profesional, que esa formación profesional, la formación profesional dual, que es haciendo prácticas en las empresas y demás, también se incentive y que de alguna manera en esa formación profesional y en ese apoyo a la juventud vaya incluido lo que serían el espíritu o la vocación empresarial. Y que esa vocación empresarial vaya calando en la juventud para que de alguna manera, en vez de querer dar el salto a la península y no volver, se quieran de alguna manera o que den el salto, se formen y vuelvan a emprender en su tierra. Que eso yo comprendo que muchas veces es mucho más fácil dar el salto y no volver, pero también es importante el poder crear tu propia empresa y poder desarrollar tu proyecto en tu tierra. Es conocedor de las conexiones que existen a nivel empresarial entre Andalucía y Ceuta. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo? ¿Cuál es el escenario? ¿Y qué más se podría hacer para que vayamos? Yo creo que las relaciones entre las empresas, como he dicho antes, hay empresarios de Ceuta en la península que tienen actividad allí, que la tienen aquí, es decir, ese es un funcionamiento bastante normal y bastante interesante. Por otra parte, yo sé, por ejemplo, la Confederación de Empresarios de Ceuta es una organización muy activa, que está muy presente precisamente en la propia Confederación de Empresarios de Andalucía, y bueno, y tanto José María Campos como yo tuvimos mucho que ver en esa incorporación, que tuvo que ser como miembro asociado, porque la Confederación de Empresarios de Andalucía era las organizaciones de las 8 provincias. Pero entonces, bueno, pues cambiamos un artículo en los estatutos de la Confederación de Empresarios de Andalucía, el artículo 5, que era el de miembro asociado, y a través de ese artículo 5 se incorporó primero la Confederación de Empresarios de Ceuta y luego la
hablaba de Melilla, a la CEA. Entonces, bueno, son organizaciones miembros de la Confederación de Empresarios de Andalucía, y eso hace intercambio, eso establece relaciones. Bueno, pues yo creo que eso hay que seguirlo manteniendo, hay que seguirlo activando, y bueno, y yo sé que la Confederación de esta ciudad, la Confederación de Empresarios, es muy activa en el papel de defensa de los intereses empresariales, no solo aquí, sino fuera de aquí. Desde luego hay unas sinergias, unas conexiones entre la región y la ciudad autónoma. Muchas gracias por asistir a esta entrevista y atendernos, y esperemos que disfrute de este viernes, de ese acto que seguramente está deseando celebrarlo. Yo mañana espero disfrutar, porque son actos muy bonitos y son actos en los que, bueno, me recuerdan mi época de joven aquí. Como tengo también recuerdos de la Semana Santa, de las ferias, es decir, de todos los eventos que durante muchísimos años de mi vida tenía, incluso estando fuera de aquí, venía y demás. Y bueno, y yo creo que lo de mañana, curiosamente, lo del tema de la Legión sí lo había presenciado en más de una ocasión, pero el tema de regulares no lo había presenciado, con lo cual espero mañana llevarme seguro que una agradable sorpresa. Y por otra parte, bueno, para mí es un placer estar en mi tierra, y si puedo aportar un granito de arena, pues siempre lo intentaré. Seguramente disfrutará del evento, estamos seguros de ello. Hasta aquí nuestra entrevista con Antonio Carrillo Alcalá, un ceutí que vuelve a su tierra para disfrutar de un evento completamente desconocido y nuevo para él. Os esperamos en la próxima.